Capítulo 2, versículo 19, dice lo siguiente: Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Oramos. Oh Padre Dios Todopoderoso, te damos tantas gracias por darnos este tiempo tan anhelado con nuestro corazón, porque es un tiempo que lo necesitamos. Nuestra alma necesita ser redarguida de pecado, nuestra alma necesita ser guiada por el poder del Espíritu Santo, nuestra alma necesita ser confrontada, animada, fortalecida. Y necesitamos, Señor Jesucristo, que este tiempo sea un tiempo maravilloso, un tiempo en el que podamos mirar como tú miras a tu iglesia. Especialmente oramos, Señor Jesucristo, para que por favor nos ayudes realmente a entender lo que significa servir. Y este tramo de las Escrituras nos ayuda tremendamente a mirar vivos ejemplos, ejemplos tenaces, audaces, que han llevado la proclamación de tu palabra, viviendo vidas piadosas. Todo esto te rogamos, Señor Jesucristo, en el nombre tuyo. Amén. Quiero empezar con una ilustración. En una gran iglesia organizaron un evento muy importante. En este evento había muchos que estaban sirviendo, mucha gente estaba sirviendo. Unos se encargaban de todo lo que involucraba el sonido, otros estaban cantando, otros estaban enseñando, estaban predicando, otros estaban en los mostradores de libros, y todos ellos eran visibles. Además, todos ellos fueron aplaudidos por la labor que estaban haciendo. Pero había un joven que nadie notaba. Este joven llegaba antes que todos, acomodaba las sillas, limpiaba, ayudaba a quien lo necesitara, servía en silencio. Nadie lo mencionaba, nadie lo aplaudía. Un día, el pastor principal tuvo que ausentarse y necesitaba enviar a alguien de confianza a una iglesia que estaba en crisis. Realmente el pastor no eligió al más talentoso. El pastor no eligió al más conocido. Eligió a ese joven. Cuando le preguntaron por qué, respondió: porque él no sirve cuando lo ven. Él sirve porque ama servir, aún más cuando no lo ven. Teniendo esta ilustración, nosotros podemos darnos cuenta, como dice el dicho, el ejemplo grita más que un sermón. El ejemplo es característica distintiva de un hombre o de una mujer que vive piadosamente. Un servidor fiel se sujeta a Cristo. ¿Por qué? Porque lo ama. Y en este tramo de las Escrituras de Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al 24, nos va a permitir visualizar aspectos vitales de servicio ejemplar como es este hombre Timoteo. Así que en esta mañana vamos a observar características esenciales de un servidor fiel, como Timoteo. Vamos a ver lo siguiente. Timoteo, un servidor confiable. Segundo, Timoteo, un servidor sincero. Tercero, Timoteo, un servidor de Cristo y no egoísta. Y cuarto, Timoteo, un servidor aprobado. Vamos a comenzar con el primer punto. Timoteo, un servidor confiable. Versículo 19 de Filipenses capítulo 2. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Recordemos que Pablo se encuentra preso en Roma. Pablo escribió estas cartas
desde la prisión. ¿Cuáles cartas? Filipenses, Colosenses, Filemón, Efesios. Y ahí estaba Pablo, en prisión, en Roma. Su anhelo era, evidentemente, tener noticias de sus hermanos que estaban en Filipos. Pablo tiene un corazón de pastor. Pablo quiere saber cómo están sus hermanos. Pablo es un siervo fiel a su llamado. Ama a la iglesia de Cristo. Ama a los hermanos. Y Pablo les dice, espero en el Señor Jesús. Espero en el Señor Jesús. Esto nos indica a nosotros que Pablo tenía una absoluta confianza en ¿quién? En Jesucristo. Y no en sus propias fuerzas. Por eso él dice, espero en Él. Su confianza radica en el Señor. Él está dependiendo no de las circunstancias, sino de la voluntad de su Señor. Es decir, que sea el momento en que el Señor quiera. Que así sea. En el tiempo del Señor enviaré a este hermano amado Timoteo. Bueno, vienen las siguientes preguntas entonces. ¿Quién era Timoteo? ¿Por qué Timoteo era un hombre en el cual Pablo confiaba? ¿Por qué? Y más adelante vamos a ver esas características. ¿Por qué Timoteo era una persona a la cual podían imitar? ¿Por qué? Bueno, Timoteo, un hombre común y corriente, un hombre que estaba ahí dentro de los planes divinos del Señor, un hombre que gozaba prácticamente del privilegio de haber sido llamado. Timoteo. ¿Quién era entonces Timoteo? Timoteo era de Listra, una ciudad de Asia Menor que actualmente es Turquía. Hijo de una mujer judía creyente, su padre era griego. Y algo interesante, daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Qué más? ¿Qué sabemos más de Timoteo? Timoteo tuvo influencia espiritual desde que era niño. Fue instruido en la palabra de Dios, instruido en el Antiguo Testamento. Fue guiado por las Escrituras. ¿Fue guiado por quién? ¿Fue influenciado por quién? Por su abuela Loaida y su madre Eunice. Creció en un ambiente, por así decirlo, bíblico. Como un hombre que anhelaba aún la palabra, que tenía fe no fingida, tenía una fe real. Pero ¿qué pasa más? Timoteo fue alcanzado por la misericordia de Dios a través de la predicación de ¿quién? De Pablo. Timoteo fue llevado a Cristo. Pablo, cuando escribió las cartas y cuando escribió a los Corintios, él se refirió de esta manera de Timoteo. Mi hijo amado y fiel en el Señor. Asimismo, cuando escribió las cartas a Timoteo, él le decía, Pablo le decía, tú, Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo prácticamente lo mira a Timoteo como un hombre confiable, en quien puede darle las riendas de la iglesia, en quien puede darle las riendas inclusive de otras iglesias donde se estaban postulando otros hombres para dirigir la iglesia. El hombre adecuado era Timoteo. Timoteo. ¿Qué pasa más con Timoteo? Bueno, Pablo describe a un hombre como Timoteo como un hombre confiable. ¿Por qué confía Pablo en Timoteo? Pues él observó su vida. Qué interesante, qué importante. Observó su vida. En sus diferentes cartas, Pablo le dice que es, miren, siervo de Jesucristo. Timoteo, siervo de Jesucristo. ¿Esto qué? ¿A qué se refiere? Se refiere que Timoteo era un esclavo del Señor Jesucristo. También se refiere como mi colaborador. De una manera posesiva, Timoteo, fiel en el Señor, es mi colaborador. Está al lado mío. ¿Qué más? Un hombre que dependía totalmente de Cristo. Hijo amado y fiel en el Señor. También le dijo, verdadero hijo en la fe. También le dijo, este es un hermano. También le dijo, amado hijo.
Así es como se refería Pablo a Timoteo. Estas características denotan que Timoteo era un siervo. Y este siervo presenta credenciales para el avance del Evangelio. Timoteo no solamente era leal hacia Pablo, era leal hacia Cristo, completamente. Un colaborador leal a Pablo, y aunque era joven, tenía ya un buen tiempo en el Señor, aproximadamente unos 10 años, que caminaba juntamente con Pablo, de un lugar a otro. Si nosotros nos ponemos a pensar por un momento la vida de Timoteo juntamente con Pablo, aseveramos la inmensa bendición que tuvo Timoteo de ser instruido. ¿Por qué? Por Pablo. No solamente fue instruido, fue corregido, fue edificado, fue amado, fue consolado, fue capacitado. Entonces la capacitación que recibió Timoteo fue extraordinaria. Sobre todo porque estaba prácticamente influenciado de manera poderosa por el conocimiento verdadero. Y si él tenía el conocimiento verdadero, podía fluir el poder del Espíritu Santo para que otros se convirtieran. Pablo y Timoteo juntos llevando la palabra de Dios por todas partes. Este conocimiento verdadero insta a poseer una aplicación conforme a la palabra. Si Timoteo estaba en todas partes juntamente con Pablo, es de suponer que la instrucción fue única. Fue única. Así que Timoteo fue guiado de manera poderosa por las Escrituras. Pablo, un guiador, un fiel pastor, que enseñaba, que instruía y que los ponía. ¿A quiénes? A gente confiable como Timoteo. Pablo desea, dice la Escritura en el versículo 19, esperó en el Señor Jesús, enviaros pronto a Timoteo. Pablo desea enviaros pronto a Timoteo. ¿A dónde? Ahí, en esa iglesia de Filipos, porque estaba en Roma Pablo. Y Pablo deseaba enviar a Timoteo, un hombre confiable. Pablo tiene el deseo de recibir información de sus hermanos en Filipos. Desea enviar a Timoteo lo más pronto posible, con el siguiente objetivo, como dice la Escritura en este mismo versículo 19, con el objetivo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo dice que lo enviará a Timoteo para poder alegrarse al recibir noticias de los filipenses. Pablo necesitaba ser animado de la iglesia, necesitaba ser animado de los hermanos que estaban en la iglesia de Filipos. Y necesitaba enviar a Timoteo y recibir noticias. La pregunta es la siguiente: ¿por qué Pablo envía entonces a Timoteo a más de las descripciones anteriores que se dijeron de él? Aquí notamos algo extraordinario en la vida de Timoteo. Timoteo no solamente es un servidor confiable, sino que es un servidor sincero. Miren esta palabra, sincero. Creo que en nuestro vocabulario siempre nosotros en nuestras conversaciones hemos tenido y hemos hablado y hemos dicho, miren, esta persona es sincera. Y esa es una de las características distintivas de un creyente, de un líder genuino, de un pastor genuino, de alguien que está en colaboración del Evangelio, es sincero. Y estas características formaron parte de la vida ¿de quién? De Timoteo. Miren lo que dice el versículo 20 de Filipenses 2. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. Estas palabras, mismo ánimo, significa literalmente ser de una misma alma, ser de una misma mente. Pablo está diciendo, no hay otra persona que yo conozca que tenga el mismo ánimo, la misma alma, la misma mente, el mismo pensamiento, la misma disposición que yo. En otras palabras, Timoteo es
el que tiene estas características. Timoteo es un servidor eficaz y podríamos decir que no había otro como Timoteo. Esto no quiere decir que está Pablo menospreciando a los demás hermanos, no. No estaba minimizando la obra de otros hermanos o comparándolos con otros hermanos que colaboraban en el servicio. Había algo especial. Había algo que los identificaba a Pablo y Timoteo y probablemente era la forma o manera de mirar a los hermanos que estaban en la iglesia allá en Filipos. Había un profundo amor. Este hombre de Dios, Timoteo, era digno de imitar, como alguien dijo, porque Pablo se parecía a Cristo y en el fondo Timoteo también se parecía a Cristo. ¡Guau! Qué hermoso lo que podían mirar, lo que podían ver en su caminar y en su andar. Estos dos tienen a Cristo. Pablo y Timoteo tienen a Cristo. Entonces Timoteo cumple con las características similares que tiene Pablo. No hay otro más capacitado ni más favorablemente dispuesto que él. Un gran comentarista lo expresa de esta manera. Mire, Timoteo llegó a pensar como Pablo, a relacionarse con creyentes e incrédulos como Pablo, a examinar las ideas y las situaciones como Pablo, a confiar en el Señor como Pablo y a orar como Pablo. En otras palabras, Timoteo imitaba a Pablo. Cuando escribió Pablo una carta a los Corintios, dijo: por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Timoteo tiene el carácter que lo distingue de los demás, que lo caracterizaba de vivir plenamente para Cristo y por ende en beneficio de la obra del Señor. Y si Timoteo tenía este rasgo distintivo de tener el mismo alma, de tener la misma alma, de tener la misma disposición como Pablo, entonces Pablo tenía una absoluta confianza en enviar a Timoteo. Y recordemos que Pablo no solamente quería enviar a ese lugar donde estaban los hermanos de Filipos, lo envió a Timoteo también a Tesalónica para que atendiera a los hermanos. Cuando Pablo escribió a los tesalonicenses les dijo: enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. También lo envió a Efeso. Y Timoteo en Éfeso tenía la posición de pastor. ¿Y por qué hace Pablo todo esto? Porque Timoteo iba a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, así como Pablo lo hacía. Timoteo es fiel al Señor como Pablo. Timoteo, un hombre de Dios dispuesto a quedarse, dispuesto a marcharse, dispuesto a irse, dispuesto a servir donde quiera que lo enviara. Y al final, cuando Pablo escribió a los romanos, dijo: os saludan Timoteo, mi colaborador. Es impresionante cómo Pablo identifica a su hijo en la fe, Timoteo, como alguien que ha seguido sus pisadas. Y quiero que me acompañen en segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 10 y 11. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 10 y 11, dice lo siguiente. Miren lo que expresa justamente el apóstol Pablo. Según de Timoteo capítulo 3, versículos 10 dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Timoteo está en las mismas manos
Timoteo, en las mismas manos del Señor, el mismo propósito en el Señor. Así como Pablo vive a Cristo, también lo hace Timoteo. No es de sorprenderse entonces en que Pablo identifica a Timoteo como un hombre fiel a la doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. No es de sorprenderse que Pablo identifica a Timoteo como quien comparte los mismos padecimientos a causa de Cristo. No es de sorprenderse de que Pablo confía en que Timoteo cumpla con el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. No es de sorprenderse que Timoteo tenga una vida íntegra, una vida fiel, que ama a su Señor y Salvador. Los rasgos de crecimiento espiritual, como la confianza y la sinceridad, son dignos de imitar. Son dignos de imitar. En el versículo 20 de Filipenses capítulo 2, dice lo siguiente: pues ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pablo, además, añade algo vital en la vida que debe tener una comunidad cristiana, un creyente. Y Timoteo es el indicado para que los filipenses estén guiados bien. Timoteo, en otras palabras, no estaba pensando en sí mismo. No estaba viviendo como para sacar beneficio en favor suyo. No estaba pensando en utilizar lo que Dios le ha dado como para ganarse algún favoritismo. Su rasgo característico de un hombre fiel es interesarse por el bienestar espiritual de los otros, de sus hermanos. Por eso Pablo dice que tan sinceramente se interese por vosotros. Es Pablo que le dice que pueden contar con quién, con Timoteo. Pues él está sinceramente interesado por el bienestar de los hermanos, con el afán de que sigan firmes en la fe, firmes, unánimes en el espíritu. Timoteo tiene un interés sano que puede guiar el rebaño a tal punto que manifieste su preocupación por las ovejas. Timoteo pronto a visitarles a sus hermanos para ponerse a las órdenes y servirles. Este rasgo de carácter es producto de la comunión que tiene con Cristo y que se efectúa de manera sólida con el pasar del tiempo. Y Timoteo lo vivió, lo experimentó donde quiera que estaba. Su preocupación no consistía en verse en cómo está él, sino su preocupación eran los demás. Los demás. Y esto es beneficioso para la obra del Señor, con la finalidad de que los hermanos crezcan en ese conocimiento de la verdad. La dedicación de Timoteo es digno de imitar, negándose a sí mismo y optando por los demás. Ahora bien, quiero que se sienta cómodo, escuche bien lo que le voy a decir como aplicación. El servicio a Cristo es un servicio sin protagonismo. El protagonismo ha hecho daño a la iglesia. Usted debe entender eso. Debe comprender eso. Y no necesita explicación. El protagonismo, escuche muy bien, esto es serio, le roba la gloria a Dios. Usted no vino a ser protagonista aquí en esta iglesia. Usted no vino aquí a quitarle la gloria a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Sí se percata? Usted no vino a la iglesia para ser servido. Usted vino aquí a la iglesia para servir, para morir y dar su vida por los demás. Interesarse por los demás de una manera sincera, honesta. Entonces, ¿para qué viene a la iglesia? ¿Qué motivación tiene usted para venir a la iglesia? ¿Cuál es su motivación? ¿Su motivación es las personas? Está equivocado. ¿Su motivación es buscar pareja? Está equivocado.
Su motivación es Cristo. Entienda, por favor, el vivo interés es Cristo. Es Él. A muchos les encanta figurar. Les gusta figurar. Les encanta ser vistos, aplaudidos. Les encanta. Esto es un indicador de que usted, si tiene estos síntomas, usted no ama a las personas. Usted se ama a sí mismo. Busca su gloria. No busca la gloria del Padre. Busca ser reconocido. ¿Acaso en el mundo no hay suficiente este tipo de manera de andar? Se acabó. Se acabó. Y si no es reconocido, es como un niño caprichoso, malcriado, que se molesta. Por lo tanto, hace entender que tiene mucha envidia. Hay personas que están sirviendo, pero no aman de verdad. Hay personas que piensan que están sirviendo, pero no sirven. Simplemente no son sinceros, no son genuinos, no se interesan por los demás. Su servicio es sutil y engañoso. Usted puede estar colocando las sillas, usted puede estar cantando, usted puede estar enseñando, pero su corazón no está presente en el servicio. Su corazón es indiferente, es apático, es insensible. Usted no sirve. Si usted vive así, no ha entendido cuál es la verdadera motivación que posee un cristiano genuino. La verdadera motivación de un servidor fiel es amar sinceramente. Es amar sinceramente. Es preocuparse por los demás. Quien se interesa por los demás, sinceramente, quiero que escuche bien, ¿quién se interesa por los demás sinceramente? Tiene un corazón parecido al de Cristo. Pablo expresa un contraste indicando la falta de amor de algunos líderes, de algunos cristianos que viven en apariencias externas y que todavía viven para sí, y esto es evidente en sus vidas, porque lo que hacen es buscar lo suyo propio, porque buscan sus intereses y no las de Cristo. Timoteo no es así. No es así. Él está interesado de manera genuina, sincera por los hermanos. Él está interesado en su crecimiento, pero la mayoría busca lo suyo propio. Son pocos los fieles que aman verdaderamente. Timoteo no solamente es un siervo confiable, sincero. ¿Saben qué? Timoteo es un servidor de Cristo y no egoísta. Miren lo que dice en Filipenses capítulo 2, versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Sencillamente Timoteo no tiene este rasgo negativo, no lo tiene, sino todo lo contrario. Timoteo se fija en las necesidades de los demás. Ahí mismo, miren lo que dice en Filipenses capítulo 2, versículo 4. Filipenses capítulo 2, versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esto era lo distintivo de Timoteo. Miren, esta palabra, todos, porque todos buscan lo suyo propio. Esta palabra, todos, no se refiere a los hermanos que se encontraban en Filipos. No. Este todos no se usa de forma absoluta, ya que podemos notar que sí había colaboradores del Evangelio que estaban al lado de Pablo, como es el mismo caso de quién, de Timoteo, de Epafrodito, de Lucas, quien estaba ahí con quién, con Pablo. Lamentablemente en este contexto de Filipenses había ciertos
predicadores que estaban manifestando envidia, que estaban manifestando celos, y su labor estaba manchado por su... Y lo hacían como para ellos. Estos predicadores no eran sinceros, por lo tanto no lo estaban haciendo por la causa de Cristo. ¿Cómo nos damos cuenta? Si vemos el contexto amplio de esta carta, en Filipenses capítulo 1, versículo 15 y 16, dice lo siguiente: algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Probablemente Pablo estaba pensando en estas personas, porque estas personas se centraban, se concentraban más en ellos. Su egocentrismo los definía como tales, y es de suponer que no le daban la gloria a Cristo. Pablo envía a Timoteo, modelo ejemplar, como alguien que piensa como Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Timoteo era distinto, porque su vida demostraba el mismo sentir que tuvo Pablo, y por supuesto el mismo sentir que tenía Cristo. No podría ser de otra manera. Timoteo, por un lado, fiel, quien estuvo con Pablo, pero había algunos que abandonaron a Pablo, como Demas, quien abandonó a Pablo, como lo expresa la Escritura, amando este mundo. Tanto Pablo como Timoteo, siervos de Jesucristo, esclavos de Jesucristo, estaban convencidos de la labor que realizaban. Una cosa importante y un detalle importante: si Pablo buscaba a Cristo, Timoteo también lo hacía. ¿Qué ejemplo? Estos hombres son dignos de imitar. Timoteo buscaba lo de Cristo y no lo suyo propio. Ahora bien, importante lo que les voy a decir: el egoísmo. Miren, si ustedes se ponen a pensar detenidamente lo que es el egoísmo, porque aquí vemos una marca distintiva de Timoteo. Timoteo busca a Cristo y no es egoísta. El egoísmo es un arma favorito del diablo. El egoísmo es más que pensar en uno mismo. ¿Saben lo que significa el egoísmo en sí? Hablando en términos espirituales, es dejar a un lado a Cristo y a los demás. Ese es el egoísmo. Es dejar a un lado a Cristo y a los demás y concentrarse en sus propios intereses. Amada iglesia, cuando una persona es egoísta, todo gira conforme a sus planes. Todo gira conforme a sus planes. Se irrita cuando no es reconocido. Trabaja sin consultar a Dios. Trabaja sin orar. Simplemente es mecánico. Es un manipulador que utiliza a los demás para lo que él desea. Se siente autosuficiente, no vive lo que enseña. Y podríamos decir que este es un cuadro terrible. Si usted tiene estos síntomas o estos rasgos, su condición espiritual es pobre. Pobre. Un cristiano está llamado a ser generoso, dadivoso, que entrega su vida y abandona este pecado que es el egoísmo. Y si es pobre, está buscando todo lo que usted quiere y no lo de Cristo. Usted vino a buscar a Cristo, eso es punto, eso es todo. Y eso es el todo de nuestra vida, es Cristo. Usted debe humillarse. Si hay este rasgo negativo en su corazón de egoísmo, está invitado a humillarse delante del Señor. Tiene que arrodillarse y pedirle perdón y decirle: Señor, yo he pecado contra ti, soy egoísta. Soy egoísta. Necesito de ti, Señor. Necesito pensar más en los demás, no concentrarme en mí mismo. Necesito concentrarme en las necesidades del otro. ¿Qué está haciendo usted?
equivocar en hacer las cosas a su manera, como usted quiera, está equivocado. Está equivocado. Usted debe vivir para Dios. Usted debe vivir para Cristo. Y esa es la forma. Por eso está aquí en la iglesia. Para que aprendamos a reconocer quién es Cristo y vivamos para Cristo. Por eso es que nosotros notamos el carácter espiritual de Timoteo no solamente es confiable, no solamente es sincero, no es egoísta. Timoteo es un servidor aprobado. Aprobado. Miren lo que dice el versículo 22. Filipenses capítulo 2, versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Y esto es impactante. Fijémonos en lo que Pablo enfatiza. Pero ya conocéis los méritos de él. Y esta palabra mérito significa probado y aprobado. Esta palabra mérito significa aprobado y aprobado. Pablo les estaba diciendo a los hermanos de Filipos: ustedes lo conocen a Timoteo. Este es un hombre de Dios que ha sido probado y aprobado. Así como se prueban los metales en fuego, y a más fuego, más brillo. Y también a más fuego eran probados estos metales para saber si eran verdaderos o falsos. El fuego prueba la calidad del metal. Pablo deja en evidencia la vida de Timoteo como un verdadero obrero delante de Dios y delante de los hombres. Ustedes, le dice Pablo, ya le conocen a Timoteo, ya saben quién es él, ya saben. Y ¿saben qué? Un dato importante: Timoteo tenía más o menos 35 años a 40 años cuando estaba con Pablo. Un joven, pero con un llamado especial. Prácticamente Timoteo había sido expuesto, ¿saben qué?, al fragor de la lucha. Y además también estuvo en medio de serias circunstancias adversas. ¿Y saben por qué? Por estar en Cristo. La famosa mentira que inclusive algunos pregonan, que cuando tú conoces a Cristo no te va a pasar nada, no vas a tener dificultades. Error, se equivocaron. Mientras más conozcas a Cristo, más pruebas vas a tener. Y mientras más conozcas a Cristo, Cristo te va a humillar, te va a sacar todo lo que está mal en ese corazón, te va a llevar a arrepentirte de todo corazón. Ese es el Cristo que nosotros tenemos, no cualquiera, el Cristo de la Biblia. ¿Acaso uno no recuerda la palabra de Dios que dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo que no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él? Algo seguro que hay: esperen aflicciones. Algo seguro que hay: esperen pruebas. Eso es segurísimo que viene. Aférrense a Cristo, aférrense al Señor. Timoteo conocía muy bien el horno de la aflicción, conocía muy bien las pruebas a las cuales él estaba sometido. Ustedes como conocen a Timoteo desde hace tiempo, saben lo que vale entonces Timoteo. Ese es un hombre que ha sido tocado por Dios, ha sido probado y aprobado por Dios. Ahí lo tienen. Ese es el hombre que está llegando a su iglesia. Su carácter ha sido puesto a prueba y ha probado sus virtudes. El apóstol Pedro decía: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
Timoteo era un hombre que pasó por diversas situaciones difíciles y permaneció en los caminos verdaderos. Miren, permaneció en Cristo. Permaneció en Cristo. Timoteo fue probado y aprobado por Dios en medio de las dificultades. Fue un hombre que perseveró, que continuó en la obra de Cristo. Dios se manifiesta en medio de las pruebas. ¿Para qué? Para moldear el carácter de sus hijos. Dios utiliza las pruebas ¿para qué? Para que se parezcan más a Cristo. Eso es lo que hacen las pruebas. El carácter de Timoteo estaba siendo formado por el Señor, estaba siendo tratado por el Señor con la finalidad de ser como Cristo. Tal vez muchos de nosotros no debemos asombrarnos de ver a Timoteo como cristiano que era distinto, que era diferente, sino que debemos imitar su fe, su amor al Señor, su amor a los hermanos en Cristo, su fidelidad al servicio. Pablo les estaba diciendo en otras palabras, miren, hermanos, ahí tienen a Timoteo, un servidor fiel, cabal, íntegro, sincero. Ahí lo tienen. Por eso dice, ya conocéis los méritos de él. Ya conocéis los méritos de él. Que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo es un servidor por excelencia. ¿Por qué? Porque esta palabra servido, miren, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, y esta palabra servido tiene una connotación especial que significa esclavo. Esclavo viene de la palabra servir. Ha servido como esclavo de Jesucristo conmigo en el Evangelio. Son palabras mayores. El servicio legítimo de un hombre, de Dios que se somete a Pablo, por la misma razón que Pablo se somete a Cristo. Es interesante porque Timoteo es un siervo del Señor, un siervo que trabaja para el Señor, que vive para el Señor. Y Timoteo, juntamente con Pablo, trabajaban ¿para qué? Para que se entregue el glorioso Evangelio con lágrimas, con ánimo pronto, gozosos, pero predicando el Evangelio, porque sabían quién era su Señor, quién los llevaba. Estaban convencidos de quién era Cristo, sirviendo juntos por una sola causa que es Cristo. Y saben que una cosa, ellos no estaban perdiendo el tiempo. Ellos estaban trabajando en una misma mente, en un mismo sentir, un mismo amor, todo para Cristo. La eficacia consiste en mantenerse firme, sirviendo al Señor, independientemente de lo que suceda. Es Timoteo quien está sirviendo de manera íntegra. Y es por eso que los hermanos de Filipos podrían confiar en él, porque Timoteo no solamente ha demostrado someterse a sus superiores, sino que también ha demostrado manifestar una vida de entrega total a Cristo, lo cual era visible para estos hermanos en Filipos. Pero ¿saben lo que a mí me llama la atención también de este versículo? Es esta parte. Como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Como hijo a padre. Juntos. Para que el Evangelio sea expuesto, sea dicho, y muchos puedan experimentar la gloriosa salvación. Lo maravilloso que vemos en esta unión entre padre e hijo espiritual, porque Pablo llamó a Timoteo como su hijo amado en la fe, y Timoteo tiene el mismo sentir que su padre. Podríamos decir como un hijo, miren, como un hijo que se parece a su padre y actúa como su padre. Juntos, tanto el hijo y el padre espiritual, trabajando por el progreso del Evangelio, para que este Evangelio quede impregnado en los corazones de aquellos que se encuentran en esta iglesia ejemplar de Filipos. Entonces, Timoteo, al estar con Pablo, su mentor, su moderador, su instructor, estaba completamente abastecido de las riquezas que produce el Evangelio, y sabía muy bien que el Evangelio tiene poder para salvar almas. Ellos no solamente eran conscientes de estas verdades,
apremiaba seguir divulgando el Evangelio. Pablo llegó a decir: ay de mí, ay de mí, ay de mí si no anunciara el Evangelio, ay de mí si yo no proclamara el Evangelio. Estoy muerto. Ay de mí si yo no anuncio el Evangelio. A eso estamos llamados. Y eso es lo que decía Juan y Timoteo. Hombres que proclamaban el Evangelio para que otros se conviertan al cristianismo. La expresión como hijo, padre también tiene la idea de la relación que hay entre un hijo al padre. ¿Y cuál es esa relación? ¿Y cuál es esa relación? Un hijo considera a su padre y es obediente. Un hijo considera a su padre y es obediente. ¿Qué más? Un hijo considera a su padre y es sumiso. Un hijo considera a su padre y es fiel. Por lo tanto, con toda confianza, Timoteo podría haber dicho lo siguiente. ¿Saben lo que pudo haber dicho? Y esto está en Corintios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Este es el verdadero ejercicio de la fe. Así que, servidores ejemplares, que debemos escuchar el servicio del Señor, aquí está. Aquí está entonces, a ponerlo en práctica. Importante. Miren, alguien dijo lo siguiente: tu carácter se ve en cómo sirves bajo autoridad. Tu carácter se ve en cómo sirves bajo autoridad. Un servidor no solamente sabe que debe someterse, sino que lo hace. Su obediencia es indiscutible. ¿Usted es una persona que se somete? ¿Usted es una persona que obedece, así como lo hace Timoteo con Pablo? Muchos quieren dirigir sin someterse. Quieren estar al frente de una reunión sin que su carácter sea formado. ¿Cómo es eso? ¿Quién lo puede explicar? Es necesario que un servidor que sea probado. Muchas veces son probados por las pruebas, y las pruebas ayudan a mirar qué clase de servidor es. ¿Qué clase de servidor es? La lealtad se mide no cuando las cosas van bien, sino en medio de las dificultades, cuando las cosas van mal. Ahí se mide la lealtad, la fidelidad. Así que, mi amado hermano, usted no vino para sobresalir, usted no vino aquí para ser protagonista, para mirar a los demás sobre sus hombros, usted no vino para buscar una posición en la iglesia, usted vino a servir, de manera que todos seamos beneficiados. Usted se ha percatado que Dios no promueve los talentos, que Dios no promueve las habilidades. ¿Se ha percatado de eso usted? Lo que hace Dios es promover su carácter piadoso. Eso promueve Dios. Y lo pone y lo coloca a quienes, a hombres y mujeres piadosos que se someten a la autoridad que es la Escritura, a hermanos. Así como Pablo habló de Timoteo, que es un servidor ejemplar, así puede hablar un hermano de usted, que es un servidor ejemplar. Realmente usted es un hombre probado y aprobado por Dios. ¿Qué dice a continuación? Justamente en Filipenses capítulo 2, versículo 23. Así que a este espero enviaros,
luego que yo vea cómo van mis asuntos. Pablo, que vemos aquí, en ningún momento pierde la esperanza de que Timoteo esté presente en la iglesia de Filipos. Al contrario, Pablo sabe que debe ir Timoteo. Y eso también transmite la idea de que Timoteo, como siempre, dispuesto a obedecer, a someterse a Pablo mientras él esté en prisión. Es por eso que dice, luego que yo vea cómo van mis asuntos, confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. El mismo sentir, lo mismo quiere Pablo, lo mismo quiere Timoteo. Hombres de barro, hombres que quieren hacer la voluntad de Dios, hombres que levantados por Dios querían hacer la voluntad de Dios. Eso es pensar en lo mismo. Eso es tener la misma mente. Eso es tener el mismo Dios, eso es tener la misma fe. Así como estos dos hombres. Pablo da la impresión que confía ser liberado porque estaba preso en Roma. De todas maneras, suceda lo que suceda, su confianza radica en Jesucristo. ¿Por qué él llegó a decir? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero mi deseo, humanamente, pensaba de pronto, Pablo, quiero estar ahí con ustedes, hermanos de Filipos. Y va a estar también Timoteo. ¡Qué hombres! ¡Qué hombres! Sencillos. Amados hermanos, hemos observado estas características y si es humillante, porque cuando evaluamos delante del Señor, sí nos damos cuenta que no somos este tipo de personas. Que nos perdone el Señor. Señor, perdónanos y ayúdanos, porque lo que nosotros vemos aquí son características admirables de creyentes genuinos, comprometidos con la iglesia, comprometidos con los hermanos que aman verdaderamente. Esto confronta nuestra realidad espiritual de nosotros. En nuestra iglesia, en esta iglesia pequeña, debe haber Timoteos. Debe haber Timoteos. Debe haber Epafroditos. Debe haber esos hombres. Debe haber, estoy seguro que sí. Piadosos, servidores, confiables, sinceros, que no sean egoístas, que sean probados y aprobados por Dios. Necesitamos más hombres dependientes del Señor, hombres de oración, hombres que amen la palabra de Dios, hombres que amen a su esposa, hombres que amen a sus hijos, hombres que amen con la verdad. Necesitamos hombres, pero hombres verdaderamente que inclinen su corazón. Es lo que necesita esta iglesia. Hombres que quieran hacer la voluntad de Dios, que sirvan genuinamente, que sirvan fielmente. Eso es lo que nosotros necesitamos. Imitadores. Tenemos ahí. ¿Quién dijo Pablo? Ser imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo aconsejó a Timoteo, que le dijo: tú, Timoteo, persiste. Tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Por favor, Timoteo, que prediques la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Pero tú debes ser, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, absorbe al evangelista, cumple tu ministerio. Esas son palabras de Pablo a Timoteo. Por eso es que en esta mañana nosotros hemos visto características innatas o marcas distintivas de un servidor fiel, de servidores ejemplares, es decir, confiables, es decir, sinceros, es decir, que no son egoístas y que son aprobados por Dios. Amados hermanos, que esto que hemos escuchado no haya sido simplemente palabras al viento. Recordemos, Dios nos está mirando a todos.
Recordemos, Dios nos está mirando a todos y no tenemos que ocultarle absolutamente nada. Si usted ama esta iglesia, bienvenido a servir, bienvenido a amar, bienvenido a hacer las cosas que Dios ha dispuesto a través de la Escritura. Esta es una iglesia de pecadores perdonados, pero necesitamos urgentemente de la misericordia de Dios. Bienvenidos, mis amados hermanos. Que esto nos haya ayudado a nosotros a pensar correctamente. Que Dios los bendiga grandemente. Oramos.